Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Si hay una cosa que al mismo tiempo me agrada muchísimo, de verdad me agrada, pero a la vez me entristece, no os podéis imaginar, es cuando en cualquier vídeo del canal, lo podéis ver en los comentarios, porque es algo que se repite hasta la saciedad, me comentáis la experiencia de que se os ha muerto alguna mascota. En este caso hablaremos de que se os ha muerto un gato y me pedís algún tipo de ayuda. Os digo que me gusta porque demostráis tener hacia mí, que no me conocéis casi de nada, pues una gran confianza. Es algo que yo agradezco muchísimo. Que la gente tenga confianza en uno, pues te da fuerzas un poco para seguir. Pero al mismo tiempo me entristece, como os he dicho antes también, porque me gustaría, pues a lo mejor daros un abrazo o irnos a tomar un café, yo qué sé, algo más cálido que deciros simplemente que lo siento mucho. En este vídeo lo que voy a pretender es daros una serie de pautas y consejos que yo he visto a lo largo de los más de 30 años que llevo en esto de la veterinaria, para ayudaros a superar la muerte de un gato en este caso. Es decir, yo he tratado con mucha gente en mi día a día y cuando fallece un animal, pues sí que he visto que hay un patrón de comportamiento en las personas que pierden a su Michi, como decís en América. Y es lo que voy a intentar transmitiros. Una serie de pautas muy sencillas que creo que os pueden ser útiles y que cada vez que os veáis, si os tenéis que ver por desgracia en esta situación, pues este vídeo os sirva de apoyo a todos, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Uno de los primeros consejos que yo veo que más funcionan para ayudarte a superar la muerte de tu gato es no avergonzarte por manifestar lo que sientes a nadie. Tú estás mal, estás jodido o jodida por lo que te ha pasado, estás hecho polvo, pues oye, manifiéstalo, te va a ayudar. Hablar de los problemas nos ayuda a todos. Todos en la vida tenemos problemas, todos. Yo también tengo los míos y muy lamentables en algunos casos. Pero viene bien comentarlos, muy bien, no hay que avergonzarse, no solo tiene que quedar todo uno dentro, porque eso te va removiendo y no, eso con el tiempo siempre acaba mal. Viene muy bien, a modo de grupos de apoyo, pues hablar con personas que tienen animales también. Yo por eso os he dicho al principio que me satisface en buena medida que me lo comentéis. Lamentablemente esto del internet es un poco frío. Os tengo que hacer un pequeño KitKat. Vamos a hacer en breve un cambio brutal en el canal. Este canal no lo va a conocer nadie de aquí menos de un mes, porque voy a intentar, gracias a la tecnología que te lo permite, entrar más en contacto con todos vosotros. Vais a ver que es algo que os va a sorprender y que hasta la fecha nadie había hecho en YouTube, pero lo vamos a hacer aquí a modo de prueba a ver qué tal sale. Pero ya te digo, esto que va a ser una manera de acercarnos más. Cuando pierdes un gato, te viene muy bien comentarlo con personas que tienen animales, que te van a entender mejor. A veces otra persona quizás lo ve como una estupidez. Pues si solo era un gato. Oye, no era un gato, no. Primero que era mi gato. Eso para empezar. Y en segundo lugar, que para mí mi gato era, vamos, pues casi como un hijo. Yo sé que hay gente que esto le molesta mucho, pero yo he visto mucha gente que trata a los animales como si fueran prácticamente familiares, hijos, primos o lo que sea. Y esto es respetable. Yo no criticaría nunca a nadie por tener ese tipo de sentimientos. Jamás. Los sentimientos de las personas son los que son y son respetables por todos. No te puedes nunca meter en la vida de nadie a decirle que esto está bien o esto está mal. ¿Y tú qué sabes si está bien o está mal? Por eso te digo, manifiesta tus sentimientos y, en segundo lugar, como te digo, quizás te ayude más personas que tienen animales. Y si en esto te ayuda este canal y en el futuro te podemos ayudar más, pues encantado. Es muy importante quedarse con las partes positivas, es decir, con los recuerdos más agradables. Eso te lo dice también cualquier psicólogo y demás. No, el luto no tiene que ser solamente tristeza. Tampoco hay que ponerse a hacer fiestas ni demás, como hacen los sajones, pero yo considero que recordar a la persona, o en este caso al animal,
lo bueno que conviviste con él, pues siempre te va a ayudar un poquito más a superar este trance. En muchas situaciones, y te lo digo por experiencia, y a lo mejor ahora te parece un poco que está fuera de tono, está fuera de sitio, traer un segundo gato, un nuevo gato a tu vida, va a hacer que no que olvides al anterior, porque nunca te vas a olvidar, pero sí que te focalices más en el nuevo. Y ya te digo, cuando coges un gato, especialmente un gatito pequeño, solamente con mirarle la cara y al poco rato te tienes que reír porque son muy graciosos. Y esto libera esta tensión que seguramente, o este estrés que estés acumulando. Y por último, evidentemente, en el mercado hay muchos servicios de gente que con algún mechón de pelo del gato te hace algún tipo de joya y demás. Es una forma de recordarlo. Yo personalmente, a mí personalmente no me acaban de gustar mucho, pero entiendo que, porque valen dinero, hacerse una joya, te incineran a lo mejor los restos del gato y te transforman las cenizas en diamantes. Esto hay empresas que te lo hacen. Vale, pero siempre me queda un poco esa sensación rara, no lo sabría explicar, pero reconozco que a muchas personas le funciona. Yo conozco concretamente a una señora que lleva un colgante que la joya que lleva es un diamante hecho a partir de los restos incinerados de su gato. Y oye, pues la persona está feliz, la señora está contenta, pues yo no voy a ser quien para decirle si está bien o está mal. A mí me costaría, yo soy más tradicional quizás de enterrarlo y de tal, pero bueno, si os te ayuda, hay empresas que se dedican a hacer esto. Pues nada, espero que esto haya sido de vuestro interés y nada, para lo que queráis en un momento dado tenéis el canal y lo que pueda responderos os ayudaremos. Y sobre todo, en muy poco tiempo, estaros atentos porque vamos a hacer una serie de cosas que de verdad os van a alucinar. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.